En 1972, la zona del misterioso Triángulo de Alaska despertó la curiosidad del mundo tras la desaparición en la ciudad de Anchorage de un avión Cessna en el que viajaban políticos estadounidenses. Las víctimas fueron Thomas Hale Box, líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y Nick Begich, congresista por Alaska. Para la búsqueda de los políticos, el gobierno estadounidense realizó una operación de 39 días a cargo de 40 aviones militares y 50 aviones civiles. Sin embargo, jamás encontraron siquiera una pista que los condujera a ellos. Nada de restos, ni escombros o restos humanos. Esto sucedió en el conocido Triángulo de Alaska, que supera ya el famoso Triángulo de las Bermudas con más de 16.000 desapariciones misteriosas desde los años 70. Aquí en España, por ejemplo, tenemos el Triángulo de las Baleares, donde también se han producido numerosas desapariciones misteriosas. Es sin duda un misterio, un enigma sin resolver, el de las desapariciones inexplicables. Y hay muchas teorías al respecto. Se habla de abducciones extraterrestres, microagujeros negros, puertas interdimensionales. Hoy vamos a empezar Pandora hablando de este enigma tan inquietante como fascinante, y lo vamos a hacer con la ayuda del doctor Ángel Luis Fernández. Él es médico psiquiatra, doctor en Ciencias y Psicología de la Educación, conferenciante internacional, además también es profesor de Aulas Pandora, y dentro de unos días, el domingo 29 de noviembre, llevará a cabo el curso Historia del Futuro Lejano, que tiene que ver también con el tema que hoy nos ocupa. Doctor, muy bienvenido a Pandora. Muchas gracias, Alex. Un abrazote y siempre agradecido de esta consideración que tenéis conmigo. Hay que decir que este enigma se sigue produciendo. No se habla mucho en los medios de comunicación, pero se siguen produciendo desapariciones. Y este año, sobre todo, este año 2020, en que parece que el planeta se haya vuelto loco, parece que la energía también se haya vuelto loca, está siendo un año, un año, la verdad, convulso en muchos sentidos, ¿no? Y en el tema de las desapariciones no iba a ser menos. ¿Por qué desaparecen muchas personas, doctor? Normalmente las desapariciones van unidas a un cambio de dimensión. Es decir, son personas que por circunstancias físicas en un momento determinado aumentan su frecuencia vibratoria, cambian de longitud de onda y eso les hace desaparecer de un plano dimensional para aparecer en otro. Efectivamente, se han dado casos desde siempre, ¿no?, en que personas determinadas, por circunstancias, algunas son las de los triángulos que has mencionado, hay distintas áreas en la esfera que están expuestas a ese tipo de vaivenes frecuenciales, y eso significa, en la mayoría de los casos, significa no desaparecer tanto en un punto, sino desaparecer y aparecer en otro. Hay una situación muy graciosa, ¿no?, que se da en muchas personas que son conscientes de que han desaparecido de un plano, ¿no? Pero bueno, en este caso es el mismo plano físico y aparecen en otro y deciden cambiar de vida y nunca más vuelven a comunicarse, a hacerse presentes, etcétera. O sea, afrontan un cambio de vida. Hay otras que no, que simplemente desaparecen de aquí para aparecer en otro plano dimensional superpuesto a este, ¿no? Esto es de lo que a mí me gustaría hablaros un poco, porque en realidad las desapariciones a las que te estás refiriendo no son tan importantes como estas otras desapariciones, que yo llamaría las desapariciones de la ascensión. Esto viene produciéndose desde hace ya unos cuantos años y bueno, pues es esta generación la que está viviendo este proceso, ¿no? En realidad todo tiene que ver un poco con los estados de la materia y tiene que ver con los espacios intermoleculares y los espacios interatómicos. Es decir, ya sabes que existen tres
estados. Bueno, hay más, pero bueno, tres son los fundamentales que se manejan siempre. El estado sólido, que no tiene espacio intermolecular, por estar aquí las moléculas tan conectadas, ¿verdad?, con una fuerza de cohesión tan grande que el espacio es muy pequeño o inexistente, ¿no? Y tampoco se puede ejercer ya mucha más presión sobre ellos, es decir, no llegan a comprimirse, o sea, es el estado de mayor densidad. Después tendríamos lo que pudiéramos llamar el estado líquido. El estado líquido es el espacio intermolecular, vemos las dos moléculas, si se separan un poco, ¿verdad?, eso ya genera un estado distinto, que es el estado intermedio en los estados básicos de la materia y que permite fundamentalmente fluidez. Y los espacios gaseosos, que simplemente se extiende un poco más, ¿verdad? El espacio intermolecular aquí es muy extenso, de 10 a 100 diámetros moleculares, y eso ocasiona que las partículas que lo conforman pues están muy dispersas y no cuentan con una forma o un volumen fijo, ¿no? Bueno, pues nos encontramos en una situación en la que hoy se sabe en la física teórica, ¿verdad?, que el espacio interatómico también es mayor que el espacio que ocupa la materia, es decir, hablamos de un 99.99% del átomo que está compuesto por espacio vacío. Y también sabemos que el concepto tiempo está pues estrechamente vinculado al del espacio, de tal modo que si lográramos ampliar con la tecnología adecuada, que no se tiene todavía, el espacio interatómico, sin reducir la fuerza de cohesión, se ampliaría el tiempo en la misma proporción. Y esto, Alex, es un poco lo que está sucediendo. Hay personas de niveles vibratorios muy altos, ¿verdad?, que se acercan a esa barrera invisible de los 13.3 hercios y entonces simplemente desaparecen de este plano para aparecer en otro, ¿no? Es decir, no se mueren. Ajá. Pero ¿a qué plano acceden, doctor? Es que estamos hablando de la quinta dimensión. ¿Saltan a la quinta dimensión? ¿O es otra cosa? Bueno, o sea, yo el tema de la quinta dimensión siempre me hace mucha gracia porque hay como una cierta manía, ya no solo al exabrusto científico, ¿no?, sino este planteamiento que se salta a la cuarta en caso de que hubiese cuarta o tercera. Quiero significar aquí que esta no es la tercera dimensión, es decir, esto ya le llaman tercera dimensión, asumo, porque a alguien se le ocurrió que esos ejes de ordenadas y coordenadas ancho, alto y largo, pues son 3 y ahí tenemos la tercera dimensión. Y después a alguien se le ocurrió que una diagonal que podría ser el tiempo, la cuarta dimensión. Pero esto es un poco como pues lo típico de siempre, ¿no? Nos saltamos a la cuarta porque ahora vienen buenos tiempos y vamos a parar la quinta. La tercera dimensión tiene muchas moradas. O sea, que habría que hablar de que algunas personas están en la tercera y otros en la 3.1 y en otros en la 3.1.1. Es decir, que no se trata de que pasamos esta fusión en la tercera y de repente saltamos y volvemos a nacer a la cuarta, ¿no? Todo es mucho más complejo y simple a la vez, ¿no? Digamos que en este espacio dimensional o sobre este espacio dimensional coexisten otras dimensiones cuya única diferencia con esta estriba en que la vibración, es decir, la frecuencia basal, vibratoria y oscilatoria, pues es distinta, al igual que la longitud de onda. Por tanto, están en el mismo sitio, ¿no? ¿A dónde van estas personas? Desaparecen de la vista, simplemente. Desaparecen de la vista cuando reúnen una serie de condiciones, reúnen una serie de condiciones que ellos se dan cuenta, que ellos conocen, o sea, asumen. Son personas muy elevadas, muy elevadas. Cuando hablo de elevación, me refiero a la vibración. La vibración, a su vez, está vinculada a la lentitud y a la laxitud. Es decir, son personas fundamentalmente lentas, ecuánimes, tranquilas, hablan despacio,
tienen una vibración que cualquiera puede notar, son personas distintas al resto, con muchas experiencias a sus espaldas, y son personas que desde hace mucho tiempo pues seguramente ya vienen experimentando esa situación de ver otras dimensiones superpuestas, es decir, que podrían estar en el salón de su casa y de repente pues empiezan a ver que allí mismo pues hay otro escenario distinto, a lo mejor pues una playa o un bosque, ¿no? Y lo ven, y primero al entrar en el umbral, lo ven difuminado poco a poco. Es decir, son capaces, doctor, de ver otros mundos. Están en este mundo, pero son capaces de ver otros mundos también. Bueno, es que ese es otro mundo. Lo que pasa es que está en el mismo sitio. Está en el mismo sitio, ocupa el mismo lugar, pero con diferente vibración. Es decir, es como un sintonizador de radio donde hay un montón de frecuencias. Cambias la frecuencia y pasas de escuchar jazz a escuchar música clásica. Entonces estas personas lo ven, unas veces lo comparten y otras no. Pero sí se dan cuenta de que cada vez lo ven con mayor nitidez. Ellos ven que hay una progresión, que cada vez lo que está más difuminado es la realidad presente en la que están, y lo que está cada vez con una claridad meridiana más grande es el nuevo escenario. Entonces es como si supiesen en un momento dado que se acerca ese momento en que sencillamente van a estar más del otro lado que aquí. Se preparan, cada uno por diferentes maneras, y estas son en realidad las grandes desapariciones que están teniendo lugar ahora, no las desapariciones de los triángulos ni nada, ¿no? Son personas que a lo mejor pues han advertido a los de ellos, ¿no? Si tienen a alguien próximo a ellos, pues en muchos casos han compartido la experiencia y les han alertado. Es posible que en algún momento no me veáis, pero no pasa nada, no os preocupéis. Y en otros casos se inventan un viaje o buscan una excusa, o hay algunos que he conocido que se inventan a lo mejor pues que han sido aceptados en un ashram de la India, ¿no? Que ya se lo han confirmado y que es gratis y que van a estar allí y que si hay internet que ya se conectarán y si no pues cuando puedan, ¿no? Y que es la ilusión de su vida y demás. Y entonces pues nada, un buen día van, se despiden, se abrazan y ¡ay, qué feliz estoy! Y tal, y no van a la India a ningún ashram, van a un lugar tranquilo donde se va a producir pues ese tránsito, ¿verdad? ¿Y en qué consiste el tránsito? O sea, ¿qué sucede en realidad? Pues dentro del terreno de la física de partículas sucede un poco lo que te comentaba antes, ¿no? Dos moléculas cualesquiera, lo mismo sucede con los espacios interatómicos, están juntas, ¿no? Si por alguna razón nosotros conseguimos que se amplíe el espacio intermolecular, pero manteniendo la misma fuerza de cohesión, seguimos teniendo un sólido, pero no en esta dimensión, en otra dimensión. Entonces esto es lo que sucede. Hay una vibración basal que constituye la entrada a un umbral dimensional que está en torno a los 13.3 hercios. Y cuando se acercan ahí, simplemente entran en el umbral y desaparecen, que es lo que les pasa a estas personas, ¿no? ¿A ese nivel, doctor, podría llegar cualquier persona o hay que nacer con esa capacidad? ¿Cualquier persona, si se trabaja, medita, es capaz de subir ese nivel vibratorio, podría llegar a acceder a otros planos dimensionales? No así. Es decir, yo no sé por qué aquí se ha producido esta manía de hablar pues de la ascensión masiva, del salto cuántico dimensional masivo, ¿no? Y esto es parecido, pues, imagínate que tienes un niño de 5 años que está en la escuela y que llega un director nuevo y les dice a todos que para que le recuerden con cariño, todos van a pasar el año que viene a estar matriculados en el grado doctoral. Claro, alguien tendría que decir, esto no puede ser así, es decir, a lo mejor ese director tan bueno al que está con 6 años en primer grado, pues a lo mejor le hace saltar el segundo y lo pone en tercero, pero al grado doctoral no.
Entonces, todos aquí conoceréis de sobra personas especiales, o sea, que son personas que emiten una vibración especial, una luz especial. Son diferentes, no necesitan cualificación alguna. A veces estas personas son personas simplemente pues comunes, pero que difieren de los demás. Se les ve algo en su mirada, en su voz, en su conducta. Y estas personas pues son las que constituyen las mejores candidaturas para la ascensión. Es decir, el fenómeno de la ascensión está limitado a los que lleguen o se muevan en unos determinados umbrales de vibración, ¿verdad? Y de longitud de onda, aún estando dentro de este espectro dimensional que llamáis aquí la tercera dimensión. Entonces está limitado a esos. Evidentemente, pues no puede ir de la misma manera pues alguien que su único objetivo en la vida es comerse buenas chuletas y proferir insultos a cualquiera que pasa, ¿no? Es decir, ese llegará también, no en esta existencia, sino después de varias existencias. En mundos como este, que son mundos jóvenes, pues funcionan un poco casi como un colegio. Aquí hay de todo. Hay de preescolar y los hay con el grado doctoral. Es imposible sacar a un preescolar y ponerle en el grado doctoral. Y, doctor, disculpe, es que me parece interesantísimo todo lo que está explicando. Usted que ha tenido ocasión de hablar con estas personas que, bueno, ponen como excusa esto, ¿no? Que se van de viaje a un ashram de la India, pero en realidad lo que hacen es viajar a otro plano de existencia, a otro plano dimensional. Cuando regresan, ¿qué es lo que le han explicado? ¿Qué hay al otro lado? ¿Qué hay allí? ¿Qué hay en el otro lado? Ya no regresan. ¿Ya no regresan? No regresan. Lo que hay en el otro lado se sabe por personas que también están aquí y que están en misión. Aquí hay personas de niveles muy altos, Alex, y que están en misión aquí, y para venir a este tipo de misión, si seguimos con el juego de las dimensiones, vamos a imaginar que esta es la tercera, como dicen aquí, pues aquí hay personas que a lo mejor pueden venir de una dimensión séptima, y para venir aquí han tenido que invertir efusiones, es decir, han tenido que experimentar vidas en las etapas intermedias. Es decir, imagínate a alguien cuyo nivel actual es de una séptima dimensión, pero para venir aquí, que es la número 3, pues tiene que hacer por lo menos una vida, o efusión en la sexta, otra en la quinta, otra en la cuarta y finalmente aterriza en la tercera. Es a través de estas personas que se sabe, en algún momento dado, qué es lo que sucede, ¿no? Y claro, se sabe en la medida que sus interlocutores estén en condiciones de imaginar o de concebir, porque a veces este tipo de información podría conducir a una locura inminente. Perdón. Sí. O sea, que lo que se sabe es por eso, pero no por el regreso de estas personas. Ya no regresan. Claro, doctor, porque cuando se habla de la ascensión, al menos yo lo que he podido oír en otras entrevistas o en otros programas donde se habla de ello, incluso se habla de que ahora mismo la humanidad se enfrenta a un dilema, ¿no? Tiene dos opciones, es una encrucijada, o ascensión o extinción. Hay muchos que dicen que nos quedan, a la humanidad le quedan 2 telediarios y que o aprendemos a ascender o acceder o a otro plano dimensional, o los que nos quedemos aquí en este plano lo vamos a pasar mal. Yo no sé si esto tiene algún fundamento o no. Yo pienso que no, ningún fundamento. Sobre todo estas personas tal vez deberían incursionar un poco en el terreno de la física teórica y la física de partículas y tal vez en la astronomía, para entender que, por ejemplo, 4.600 millones de años que tiene este sistema estelar y este mundo en particular, pues en términos cósmicos, pues sería como hablar de un bebé que está empezando a caminar, es decir, de hablar de alguien que tenga 2 años, ¿no? Entonces, claro, si a este que tienes 2 años resulta que tienes ahí a unos cuantos que ya andan buscando funeraria y tipo de féretro que van a usar cuando se muera, pues a lo mejor alguien les debería decir, oye, yo creo que estás un poco fuera de contexto, ¿no? No estás muy bien tú en este momento, ¿no? No, eso no se va a dar, o sea, ni fin del mundo ni nada semejante, ¿no?
Pero lo que sí yo creo que todo el mundo puede entender es que todos somos distintos. Seguro que tú tienes amigos que independientemente, insisto, de cualificación o de que sepa a leer o escribir, tú ves ese amigo y dices, este es caso de primera parte. Otro tipo, es otra persona, ¿no? Lo capta todo, su misma mirada, la forma en que me habla, etcétera, ¿no? Es decir, nadie es mejor ni peor, pero esto es como un colegio. Al preescolar no le puedes equiparar al doctor. Y por tanto, cuando se habla de la extensión, no se puede hablar en conjunto. Es como hablar, pues, de esto. ¿Quién va a obtener mejor trabajo? ¿El que sale con el doctorado o el que está en preescolar 2? Pues todos te dirían, no, el que tiene el doctorado tiene más posibilidades de trabajo. Ese es el que va a obtener trabajo y ganar más. El otro todavía le queda. No significa que no lo vaya a lograr. A lo mejor el preescolar resulta que luego tiene 2 doctorados y no 1. Pero actualmente tenemos que hablar del doctor como el protagonista del salto. Ese es el que va a saltar, en este caso, al mercado de trabajo. En el caso evolutivo de los seres humanos, va a saltar, va a protagonizar un salto cuántico dimensional. Va a aterrizar en otra dimensión porque se escapa de esta. En esta tenemos limitaciones, como tú sabes, o sea, las limitaciones sensoriales. ¿Quién puede ver en el infrarrojo o en el ultravioleta? Bueno, pues los que pueden ver es porque están un poco más altos, ¿no? ¿Quiénes pueden escuchar sonidos o una gama de sonidos por debajo de los 5 hercios y por encima de los 22.000? Aquellos que están más elevados, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente. ¿No nos podemos entrenar igualmente, doctor, para entrenar la percepción, entrenar de alguna manera para que, está claro, ¿no? Quizá no podemos llegar a ese nivel ni mucho menos, pero al menos sí tener una percepción mucho más amplia de realidad, ver que hay una realidad que está más allá de los sentidos? Es decir, ¿podemos entrenarnos para subir la vibración y dar al menos ese salto cuántico o no? Bueno, insisto que esto va por niveles, ¿no? Por niveles. Pero sí que hay algo, hay un entrenamiento, en el concepto tuyo de entrenamiento, hay un entrenamiento que es extraordinario y que es justamente el que provoca la ampliación de los espacios intermoleculares o interatómicos. Es una energía, es la energía sustentadora de los universos y la que provoca resonancias con todo. A esa energía aquí le llaman amor. Entonces, cuando alguien usa eso, se da cuenta de que todo cambia, ¿no? De hecho, tú le preguntas a un enamorado, pues, cómo se siente si recién está empezando con una novia o algo así, y te va a hablar en términos sutiles. Te dirá que se encuentra en las nubes. Te dirá que se encuentra después de lo que le dijo esa novia, me siento flotando. Son términos sutiles que ilustran cómo se siente esa persona. Pues eso mismo sucede a nivel molecular y atómico, ¿no? Y a nivel celular también, ¿no? Es decir, cuando uno utiliza el amor sistemáticamente, está entrenándose para esto, ¿no? Y su vida cambia. Lo mismo que el otro polo, la otra réplica del amor interior es la intuición. Cuando uno se entrena en la intuición, algo que todos tenemos, con lo que todos nacemos, pues evidentemente estamos subiendo peldaños, ¿verdad?, para ese momento en que uno ya cambia dimensionalmente. Quizá, doctor, una buena manera de poder iniciar ese entrenamiento sería hacer este taller que va a hacer dentro de unos días, el 29 de noviembre, en Aulas Pandora, que lleva por título Historia del futuro lejano, y que nos propone un viaje fascinante, ¿no?, a través del tiempo, del espacio, en el que se van a abordar a uno de los grandes retos del presente, ¿no? Descubrir el futuro, pero abordando retos que tenemos ya en el presente, como es el clima, el trabajo, la convivencia, política, la globalización y mucho más. Claro, ¿qué es lo que vamos a aprender aquellos que nos apuntemos, doctor, a este curso?
Bueno, yo creo que aprender no van a aprender nada, tal vez vayan a recordar. Bien. Vayan a recordar porque vamos a hablar de recuerdos del futuro lejano, no solo de alguna historia, porque ya sabes que el futuro en singular no existe, en realidad debemos referirnos a los futuros, ya que creamos líneas de tiempo solamente con imaginarlas, con pensarlas, con soñarlas, o sea, creamos líneas de tiempo de verdad y nosotros nos fotocopiamos y seguimos en esas líneas. Por tanto, no existe una línea de tiempo única, sino que son infinitas, ¿no? Pero también es cierto que nosotros seguimos una inercia vital en esta línea de tiempo, por ejemplo, en la que estamos correspondiendo y hablando tú y yo. Y esa inercia sí puede llevarnos a algún punto, pero en fin, yo voy a hablar en este webinario pues de esta inercia, precisamente, ¿no? No de otras, sino de esta inercia, ¿dónde vamos a estar en el futuro lejano? Sobre todo porque hay muchas personas aquí, Alex, que están ahora aquí de excursión, haciendo turismo, y que vienen del futuro. Y muchas personas también, que ha habido grandes personas que han ayudado a la esfera en muchas ocasiones y que también procedían del futuro. Es decir, entre Entonces, nosotros, doctor, ¿hay visitantes del futuro? Sí. No solo eso, sino que algo muy interesante de lo que voy a hablar es, entra dentro de lo posible que tú mismo, en alguna efusión anterior, en alguna vida anterior, tú hayas estado en el futuro. Y ahora estás aquí. Es decir, todo esto está abierto, no es secuencial. Es decir, el Alex que habla conmigo, a lo mejor en una o dos efusiones anteriores, ya vivió en el año 50.201. ¿Qué te parece? Y lo más gracioso de todo es que seguramente estoy viviendo en ese año ahora mismo también, ¿no? Porque el espacio-tiempo se pliega. Sí, pero ahora mismo estoy viviendo diferentes realidades o diferentes vidas en este mismo momento y en diferentes años. Sí, sin duda alguna. ¿No conoces de casos de personas a las que un buen amigo, alguien que no puede dudar, se los ha encontrado tomando una cerveza y, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, qué bien lo pasamos en París el mes pasado, ¿verdad? Y el otro se queda desconcertado. ¿Cómo el mes pasado? ¿De qué me hablas? Claro, se conocen, no hay error. Entonces, este se encontró con un duplicado, con una de esas otras vidas en París y hablaron y estuvieron juntos y luego viene aquí. Sobre lo que sucede es que el que está aquí en esta línea de tiempo no fue el que estaba en París. Curioso. Pero eso no puede ser simplemente de que tenemos, doctor, dobles o gente que se parece a nosotros, o es que son dobles realmente, o son simplemente el doble cuántico, alguien que está en este plano. No hay doble en este sentido. O sea, estoy seguro de que una persona se encuentra con su hermano y no puede especular en el sentido de, no, ese le parecía mucho, pero no lo era. Él sabe que ese es su hermano. O sea, me refiero a esos casos, no a los que se parecen, que efectivamente a veces se dan casos. ¿Sí? Doctor, sin duda es fascinante todo lo que nos está explicando. Y yo, y seguramente muchos de vosotros que estáis viendo el programa ahora en directo, tendréis muchas ganas de apuntaros a este taller. Os recordamos que podéis ir a aulaspandora.com, podéis buscar o por el doctor Ángel Luis Fernández, o también, si lo preferís, podéis buscar por el título del taller, que es Historia del Futuro Lejano. Igualmente en el enlace en el chat os he puesto un enlace directo por si queréis entrar y reservar vuestra plaza, un curso que se podrá seguir online y que, aunque no podáis seguirlo, pues hay diferencia horaria o lo queréis ver después en diferido, también lo podéis ver. Podéis asistir en directo y luego lo podéis ver en diferido, en aulaspandora.com. Doctor, como siempre, la verdad es que yo estaría horas escuchándole,
pero bueno, tenemos el tiempo que tenemos y nos hemos quedado con las ganas de escuchar más. Lo invitaremos a otro programa porque la verdad es que este mundo es tan complejo, tan fascinante, tan rico, tan misterioso, que tenemos que averiguar más cosas sobre este mundo y el doctor Ángel Luis Fernández nos ayudará a ello. Doctor, muchas gracias por estar en Pandora. Gracias a vosotros por la invitación y muy reconocido de la labor que hacéis. Gracias, doctor. Lo mejor para vosotros y para todos los telespectadores que estén en este momento conectados. Luz y salud para todos. Gracias.